clase del día de hoy es alimentación, primera parte. Hoy lo que vamos a estar viendo es el sistema de alimentación, ¿correcto? Pero para iniciar este sistema de alimentación sabemos que necesitamos que adentro del cilindro se produzca una combustión. Para generar una combustión, en realidad vamos a necesitar tres elementos. ¿Está? Vamos a necesitar un combustible, un comburente, que es el oxígeno que tiene el aire, y un aporte de energía. En el automóvil lo que vamos a tener, el combustible, va a ser la nafta, y el aporte de energía va a ser la chispa de la bujía, generada por el sistema de encendido de mi motor. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que saber que el aire está compuesto por diversos elementos. Depende de la altitud en que lo tomemos, vamos a tener más o menos oxígeno. Cuando más altura, menos oxígeno tenemos, y el problema está que hasta nosotros mismos nos apunamos por la falta de oxígeno. También le va a pasar lo mismo a nuestro motor porque le va a faltar oxígeno para combinar con ese combustible. El aire mayormente está compuesto por un 78% de nitrógeno. El 21% nada más de la composición de nuestro aire es oxígeno. Es lo que nosotros vamos a utilizar en la combustión. Y después tenemos un 1% de otros gases, como puede ser anhídrido carbónico o, como lo quieran llamar, dióxido de carbono, que es el resto de combustiones o la misma respiración nuestra. ¿Estamos? Si nosotros hablamos del combustible, entonces nosotros vamos a tener un hidrocarburo más el oxígeno que tiene el aire, que vamos a obtener con el aporte de energía, la chispa de la bujía, vamos a obtener ¿qué? Calor, ¿correcto? Y como residuo de nuestra combustión, si nuestra combustión fuera normal, vamos a tener dióxido de carbono o anhídrido carbónico, ¿correcto? Entonces nosotros con el combustible y el oxígeno vamos a obtener ese calor que vamos a aprovechar dentro de mi motor. ¿Estamos? Vamos a ver los componentes que tiene este sistema de alimentación. Vamos a empezar por donde nosotros colocamos el combustible, o sea, nuestro depósito de combustible, el tanque de nafta, como lo quieran llamar, en el vehículo. De ahí van a salir cañerías, las cuales van a pasar por una bomba de combustible. Después de la bomba de combustible lo hacemos pasar por un filtro de combustible para filtrar todas las partículas más gruesas que no tengamos problema, y va al carburador, a un sistema bastante complejo que ya vamos a ver, y que es el encargado de mezclar el aire y el combustible en proporciones bastante exactas. En algunos sistemas, los más modernos, vamos a tener una cañería de retorno, que muchas veces puede estar en el mismo carburador y otras veces están en la misma bomba de nafta.
nosotros para formular la mezcla de aire y combustible vamos a tener que tener una proporción entre el aire y el combustible que se llama normalmente una mezcla estequiométrica. ¿Qué significa esto? La mezcla estequiométrica significa la cantidad de aire que yo necesito para quemar el combustible. La mezcla exacta, que sea explosiva, es 14,7 a 1. Cualquier parte que tomemos nosotros y analicemos, tiene que haber 14,7 gramos de aire, por ejemplo, para quemar 1 gramo de nafta. ¿Estamos? Esa relación se tiene que mantener constante. ¿Está? Si bien el carburador está dentro de esos límites, o sea, va a haber un margen, no va a estar siempre 14,7 a 1, sino va a poder funcionar a veces en 16 a 1, en marchas económicas, y a veces también en mezclas enriquecidas, en momentos de aceleración, de máxima potencia, podemos llegar hasta los 13 a 1 en relación aire-nafta, ¿de acuerdo? Pero dentro de esos límites el carburador me lo va a mantener. Ahora, para retomar un poquito el tema de la combustión, aire y oxígeno en la mezcla estequiométrica nos va a dar a nosotros unos residuos de combustión. Esos residuos de combustión, hablamos de que cuando el motor funciona correctamente, vamos a tener anhídrido carbónico y agua de residuo de combustión. ¿Correcto? Vapor de agua, por supuesto, ¿no? Porque va a estar a una determinada temperatura. Debido a los componentes que tiene el combustible, vamos a tener otros tipos de residuos. Óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, como habíamos dicho, ¿correcto? Hidrocarburo que no se terminó de quemar, hidrógeno y carbono. Voy a obtener calor, que es lo que yo voy a utilizar, está monóxido de carbono, que ese es altamente contaminante y peligroso, y H2O, agua, ¿está? De los cuales el óxido de nitrógeno es contaminante, el dióxido de carbono no es contaminante, pero contribuye al calentamiento global, y este viene siendo el más peligroso de todos, ¿correcto? El monóxido de carbono es un gas venenoso que produce alta contaminación, aparte que no tiene olor, no tiene color, no tiene nada. ¿Está? Es muy, muy peligroso. Nosotros vamos a depender de que nuestra combustión, siendo una mezcla estequiométrica, depende de las condiciones climáticas del aire, temperatura del aire al ingreso del motor, la presión atmosférica y la altura en que estemos por la proporción de oxígeno. Eso me va a variar a mí la combustión. Después, en la calidad de la mezcla, hablamos de calidad de la mezcla en la proporción y la homogeneidad que tenga esa mezcla. Otro factor va a ser la calidad del combustible. Bueno, esos serían los factores más importantes que tenemos dentro del cilindro. Con respecto a esto, ¿tienen alguna pregunta? Sí. ¿Qué es el octanaje? El octanaje depende de la calidad del combustible. O sea, el combustible, como sale de la destilación del petróleo, no lo utilizamos, sino que le ponemos aditivos antidetonantes. O sea, cuando mayor octanaje tenemos, mayor relación de compresión va a soportar mi combustible sin encenderse solo. La combustión normal dentro del cilindro debe efectuarse a esa velocidad de llama que estuvimos hablando. Si el combustible se prende antes, no estoy manejando yo el inicio de la combustión, sino lo está manejando el combustible solo. Nosotros tenemos mejores calidades de combustible. Se mide por el octanaje del combustible. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra?
si el octanaje está en relación a la cantidad de plomo que tiene un combustible, o en todo caso, ¿qué sería una nafta sin plomo? Anteriormente, hasta que se determinó de que las naftas tenían que ser sin plomo, estábamos utilizando un aditivo antidetonante en el combustible que era el tetraetilo de plomo. Ese era el plomo que tenía la nafta. Actualmente se están usando a base de bencenos ese antidetonante para evitar contaminaciones. Entonces cambiaron el tetraetilo de plomo por bases bencénicas para evitar la detonación adentro del cilindro. ¿De acuerdo? Profesor, una pregunta, dígame. ¿La bomba de nafta, de combustible, es universal para todos los automóviles o cada determinada marca trae su propia bomba? Son todas similares, todas funcionan de la misma manera. Se diferencia el anclaje más que nada. El funcionamiento es el mismo. El funcionamiento es una bomba aspirante impelente común y corriente, como la que van a ver hoy. Bueno, soy Alejandro y soy alumno del curso de mecánica. Bueno, yo cuando era chico ya trabajaba en una gomería, hacía parches, y cuando llegaba un coche pinchado le tenía que sacar la rueda, sacar la cubierta, pegarle el parche. Bueno, después tenía que armar la rueda y ponérsela en el coche, bueno, y ahí salía. Antes de la gomería, antes de empezar la gomería, donde yo nací en Misiones, mi padre trabajaba en el monte, con tractores, camiones, y él manejaba tractor. Y a veces me llevaba a mí y me enseñaba cómo se manejaba un tractor, me llevaba entre medio de los árboles manejando el tractor. Y de ahí me empezaron a gustar los autos y bueno, ahora me puse a estudiar mecánica para profundizar el tema de los coches, ¿no? Para ver cómo funcionan los coches, para arreglarlos bien. Y cuando yo terminé de estudiar el curso de mecánica me voy a dedicar, ¿no? al tema de los nafteros, el tema de los motores nafteros, y bueno, quiero hacer motores nafteros. Me gustaría estar en un lugar como este, así, que sea grande como este lugar, ¿no? Para mí tener un oficio es hacer lo que te gusta, ¿no? Y bueno, y yo quiero tener el oficio de mecánico, nastero. Las herramientas que usamos hoy son llave de tubo, destornilladores, Phillips y planos, y también un manovacúometro para medir presión y vacío que genera la bomba de alimentación. Bueno, acá lo que vemos es un motor y después vamos a ver en el auto cómo es el circuito del tanque de combustible hacia el carburador. Pero acá lo que tenemos es el tanque de combustible, las cañerías. Acá vemos la cañería que va a chupar la bomba de combustible. De la bomba de combustible vamos a la salida de combustible de la bomba que envía el combustible hacia el carburador, ¿correcto? En este caso tenemos un caño en la bomba que es el retorno de combustible hacia el tanque, o sea, todo lo que no viene al carburador, porque el carburador no pide más combustible, vuelve al tanque y mantiene una presión estable sobre el carburador, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es retirar la bomba de nafta para desarmarla y ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Así que comencemos. Sacamos la otra manguera, las dos mangueras que quedan, con cuidado. Muy bien, la superior, listo. Ahora sí, pasamos el destornillador, sacamos los dos bulones. Normalmente las bombas
el problema más grave que tienen es que cuando vean cómo está construida, es un diafragma de goma, y a medida que está funcionando se empiezan a dilatar y con las temperaturas se degrada esa goma y tela que tiene ahí adentro, empieza a bajar la presión y el caudal que envía la bomba. ¿Correcto? Bueno, retira la bomba de nafta y acá lo que vemos es la bomba de nafta, tiene una junta, una guarnición para evitar esa pérdida de aceite. Bueno, retiramos la bomba, acá la tenemos, la palanca que trabajaba en la excéntrica del árbol de levas, ¿se recuerdan? Y lo que vamos a hacer antes de desarmarla es medir esta bomba de nafta, ¿de acuerdo? ¿Cómo la vamos a medir? La vamos a fijar y vamos a mover la leva, a ver qué pasa. Tenemos acá el manovacuómetro y vamos a medir primeramente la capacidad de succionar el combustible. Si lo ven, van a ver, en este caso no está teniendo vacío, ¿lo ven? O sea, hay una válvula que está andando mal, ¿correcto? Vamos a ver la válvula de presión. Si está funcionando, vamos a retirar la manguerita, la vamos a instalar en la otra, pero hay que tapar el retorno, porque si no de ahí va a salir. Entonces ahí medimos la presión. Está perdiendo presión esta bomba, tendría que mantenerlo, porque ahora cuando veamos el funcionamiento se van a dar cuenta que tendría que mantener la presión. ¿Correcto? Ahora la vamos a desarmar. Lo primero que hay que hacer para desarmar estas bombas es marcarlas, ¿está? En la posición que está, porque después podemos ir cambiando de posición y no me van a combinar la salida de los caños. Imagínense, yo la pongo acá, los caños me van a pegar contra el bloque, ¿está? Entonces siempre que desarmemos una bomba, la tenemos que desarmar de esta manera. Actualmente ya las bombas vienen blindadas, o sea, ya no hace falta repararlas. No anda, se pone una nueva y listo. Las últimas bombas fueron así. Entonces lo que vamos a hacer es hacerle una marquita a donde después vamos a coincidir los dos cuerpos de la bomba. Bueno, retiren los tornillos. Doctor, una pregunta. Sí. Sé que hay un tipo de bomba, una sellada y una mecánica. Quisiera saber cuál de las dos tiene mejor duración. Las dos tienen la misma duración, lo que pasa es que las selladas no tienen reparación. Estas, teóricamente, tendrían reparación, pero lo único que se podría hacer en esta bomba hoy es cambiar el diafragma, que ahora vamos a ver. ¿Está? Acá lo que vamos a ver son las válvulas. Una que deja entrar combustible a la cámara superior del diafragma y otra que sale el combustible hacia el carburador. ¿Correcto? Este es el problema más grave de estas válvulas, o sea, las válvulas no empiezan a cerrar y pasa lo que nosotros medimos recién, ¿de acuerdo? No retienen el líquido. Como verán, la palanca mueve a mi diafragma, ¿lo ven? Pero fíjense que el diafragma también se mueve independiente de la palanca. Cuando el carburador está lleno y no deja entrar más combustible, está bien que ahora tenemos retorno, pero si no tuviéramos retorno, al no entrar combustible, quedaría el combustible alojado ahí adentro y la palanca seguiría moviéndose sin enviar combustible. ¿Se entiende? En la salida de la bomba, esta es la salida y esta es el retorno. Si ven, tiene un orificio calibrado, o sea, para dejar salir cierta cantidad de combustible, no todo. O sea que siempre va a haber presión hacia el carburador. El retorno lo maneja con un pequeño caudal. ¿De acuerdo? Vamos a sacar el diafragma. ¿Correcto? Este es un separador. Y vamos a ver el diafragma, que es de goma. ¿De acuerdo? Es una goma y tela. El problema de esto es cuando se estiran o se perforan. Cuando se estiran no va a generar presión porque se va a estirar la goma y no va a enviar el caudal suficiente. Y cuando se pinchan va a empezar a pasar combustible a la parte inferior de la bomba. Acá en la parte inferior, si ustedes ven, tiene un orificio que es para ese problema. Cuando la bomba de nafta
está deteriorado el diafragma y pierde nafta, no entre directamente al cárter. Para eso también tenemos acá un retén que evita que pase para abajo la nafta y también que el aceite toque el diafragma. El aceite con la temperatura lo calentaría, lo resecaría y haría que esto empiece a bombear menos. ¿Correcto? Acá ustedes ven la palanca. La palanca engancha en la parte inferior del diafragma y lo único que hace es tirarlo hacia abajo. Hacia arriba lo vuelve el resorte, o sea que la presión de combustible se debe a la tensión de este resorte. ¿De acuerdo? Para armarla es sencillo. Se coloca la juntita, el separador y se le coloca el diafragma en la leva. Si le sacamos esto vamos a ver mejor el movimiento del diafragma, ¿de acuerdo? ¿Lo ven? Cuando esto está agarrado ahí, ¿qué hace? Me bombea el diafragma el combustible, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? Bueno, una de las maneras de probarla sin el manovacómetro, si chupa y hace vacío. Si chupa y queda chupando, quiere decir que la válvula está andando bien y funciona. Y la otra es tapando los dos orificios de salida, viendo que no salga presión, ¿lo ven? ¿Se siente? Correcto. Ven que la bomba está funcionando con líquido y si la medimos ahora tiene más vacío. Presión teníamos, el problema es el vacío. Se produce un mejor sello con los líquidos en las válvulas. Ven, igualmente no retiene. Se cae, tendría que mantener y empezar a subir más. ¿Correcto? ¿Entienden? O sea que esta bomba en cualquier momento, si bien está enviando caudal, pero en cualquier momento va a traer problemas, ¿correcto? El problema está en que hay una válvula que no cierra bien. Si yo tapo la salida ahí, ¿ven ahora que hay líquido que vuelve? Está como volviendo el líquido, y si yo lo pongo así, en este momento va a empezar a volver líquido para atrás, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la válvula está abierta. Bueno, ahí está el funcionamiento de mi bomba. Ahora lo que vamos a ver es a la otra bomba que dijimos que era blindada. Bueno, aquí lo que vemos son los dos tipos de bombas, ¿ven? Esta que es desarmable, o sea, podemos desarmarla, y esta que son blindadas. Interiormente es igual que esta, o sea, tiene el diafragma, las válvulas, está la entrada, la salida con su retorno, lo ven, el orificio pequeño de retorno, la salida para el carburador. Físicamente parecen más grandes todos, pero cumplen la misma función, exactamente la misma función, y pueden tener las mismas fallas, o falla de válvula, o falla de diafragma, pérdida de nafta por el diafragma, rotura del retén y pasa aceite a la bomba y va a salir por el orificio de descarga aceite. Eso nos va a determinar a nosotros qué tipo de falla tiene que hacer. Pero se usan, cuando no andan más se tiran. Para generar una combustión, en realidad vamos a necesitar tres elementos. Un combustible, un comburente, que es el oxígeno que tiene el aire,
y un aporte de energía. Entonces nosotros, con el combustible y el oxígeno, vamos a obtener ese calor que vamos a aprovechar dentro de mi motor. Vamos a empezar por donde nosotros colocamos el combustible, o sea, nuestro depósito de combustible, el tanque de nafta, como lo quieran llamar, en el vehículo. De ahí van a salir cañerías, las cuales van a pasar por una bomba de combustible y va al carburador, a un sistema bastante complejo que es el encargado de mezclar el aire y el combustible en proporciones bastante exactas. La mezcla estequiométrica significa la cantidad de aire que yo necesito para quemar el combustible. La mezcla exacta, que sea explosiva, es 14,7 a 1. Bueno, retiramos la bomba, acá la tenemos. Acá lo que vamos a ver son las válvulas. Una que deja entrar combustible a la cámara superior del diafragma y otra que sale el combustible hacia el carburador. ¿Correcto? Este es el problema más grave de estas válvulas. O sea, las válvulas no empiezan a cerrar y no retienen el líquido. Como verán, la palanca mueve a mi diafragma, ¿lo ven? Esta es la salida y esta es el retorno. Si ven, tiene un orificio calibrado, o sea, para dejar salir cierta cantidad de combustible, no todo. O sea que siempre va a haber presión hacia el carburador. El retorno lo maneja con un pequeño caudal. ¿De acuerdo? Aquí lo que vemos son los dos tipos de bombas, ¿ven? Esta es desarmable, o sea, podemos desarmarla, y esta que son blindadas. Interiormente es igual que esta, o sea, tiene el diafragma, las válvulas, ¿está? La entrada, la salida con su retorno, lo ven, el orificio, pequeño de retorno, pero se usan cuando no andan más, se tiran. Con esto damos terminado la clase de hoy, y nos veremos en la próxima clase, que seguiremos viendo el circuito de alimentación. Ya vamos a ver el carburador más en detalle. ¿De acuerdo? Bueno, hasta luego.